Diego, bienvenido. Bueno, bienvenido Bu- a Arsenal en América nuevamente, bienvenido a este stream. Muchísimo tiempo sin verte, pero la verdad que con ganas de charlar con vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Un placer, un gusto estar con ustedes, con toda nuestra comunidad y contento de poder intercambiar, charlar, analizar un poco este final de temporada y todo lo que se viene para el próximo futuro. Bueno, un placer, la gente contenta, tanto tiempo, dicen, qué ¿Escuchan gran bien? stream, señores. Se escucha y se ve bien, ¿no? Está todo confirmado, cualquier cosa me avisan en el chat, pero creo que sí, creo que se escucha y se ve bárbaro. Así que no nos queda más que empezar a charlar, la gente confirma, todo ok. Bueno, Diego, la verdad, una temporada muy difícil, ¿no? Una temporada desgastante para el Arsenal. Ya nos vamos a meter en los detalles, pero este domingo ante Southampton, última fecha de la Premier, último partido también de esta campaña, que se puso muy cuesta arriba y que fue muy desgastante en general, ¿no? Pero que en líneas generales el equipo pudo sostener los estándares y hasta en la Champions mejorar su actuación de la temporada pasada, ¿no? Sí, 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 una temporada que pintaba para ganar algún título, por lo menos, pero hubo muchos imponderables en el camino, claramente tenemos que dividirla en dos. No sé si es exacto esto, porque es una misma temporada, pero con un montón de percances. Las lesiones, por supuesto, que no nos dejaron eh, jugar con el equipo habitual, con el equipo completo, con jugadores en puestos específicos simultáneamente lesionados, como el caso de Havertz, el caso de Gabriel Jesús. Tuvimos claramente que reinventar un 9 que se adaptó, creo yo, aceptablemente a ese nuevo rol y eh, con un rendimiento en Premier League que a raíz de esas lesiones se fue deteriorando, se fue deteriorando claramente hasta perder las expectativas de luchar por la Premier League hasta el final. Mm. Eh, Podemos hablar también de una planificación inicial. Eh, Creo que también para llegar vivo en dos competencias a la vez, o sea, simultáneas, teníamos que haber tenido, creo yo, con el diario del lunes un plantel más completo, se sometió a esfuerzos muy grandes a futbolistas para poder compensar esas bajas que tuvimos en algún momento de la temporada. Entonces ahí hubo que dosificar algunos esfuerzos y como siempre me van a escuchar decir, no es lo mismo el jugador titular, el jugador de categoría, que el reemplazante, más allá de alguna excepción. Y claramente cuando llegás a ese tramo final de la temporada contra rivales muy exigentes como los que jugamos en la Premier League, cuando competimos en la Premier League, ganar un partido de Premier League es muy difícil y tener que conciliar eso con la Premier League y con la Champions League contra rivales como el Real Madrid, como Paris Saint-Germain y demás, me parece que ahí la fatiga aparece, la fatiga no solamente física, sino el estrés de competir cada Claro. 3 días y tener que ganar y ganar. Ahí es donde necesitas recambios de calidad y claramente en algunas posiciones no los tuvimos o no fueron suficientes para poder estar a la altura de equipos que, por ejemplo, como el caso del Paris Saint Germain, ya habían ganado holgadamente la competición local y jugaron con futbolistas frescos, Claro. con la ilusión de ganar o de obtener ese logro tan importante. Tal es así que todavía te falta jugar el partido final, pero me parece que no nos dio y nos faltaron ajustes, nos faltaron soluciones en Mm. el final de la temporada para estar incluso así como estuvimos y ya adelantándome un poco al análisis de la Premier y de los partidos tan determinantes, me parece que así y todo, contra el Paris Saint Germain, excepto en los primeros 15-20 minutos,
que el equipo estaba bien, estaba rebosante de energía y con la esperanza intacta. Así todo, me parece que el equipo jugó a la altura de lo que todos creímos. Después, naturalmente que hubo errores muy puntuales, aciertos muy puntuales por parte de Paris Saint-Germain, como en el caso de Donnarumma, o algún error Sí, de Thomas Partey en el partido 2, en la revancha, que claramente nos empezó a alejar de los objetivos y pagamos muy, muy cruelmente, creo yo, lo que sucedió en las áreas. Pero en el juego me parece que estuvimos a la par del Paris Saint-Germain, incluso lo dicen los números, algo que a mí no me gusta, me basta la observación, pero lo dicen los números, estuvimos, creo yo, muy cerca de pasar de ronda, después, bueno, con esos errores, pero en cuanto a remate, posibilidades de gol y demás, sí, no sí, creo sí. que haya habido una gran diferencia entre Paris Saint-Germain y el Arsenal, fue una cuestión de puntería, cuestiones de aciertos y errores, pero en el juego estuvimos realmente cerca. Sí, claramente, claramente el Arsenal compitió muy bien ante el PSG, ya en una etapa de la temporada muy avanzada y ya con estos problemas muy arraigados y creo que el equipo, sin poner excusas, asumiendo, ¿no? Y haciéndose cargo de la situación, eh, la verdad que jugó una eliminatoria fantástica y estuvo cerca de jugar, ¿no? La final del próximo 31 de mayo en Múnich. Lamentablemente no alcanzó, no se dio, pero también creo que, a ver, cuando se habla de que este tipo de derrotas son aprendizajes en algún punto y son instancias que le sirven al futbolista para poder tomar, digamos, un poco el pulso de lo que representa jugar este tipo de partidos y ya estar preparado para próximas ocasiones, ¿no? Porque, por ejemplo, la eliminación del Arsenal en semifinales de la Champions es la cuarta eliminación del Arsenal en una semifinal en un torneo grande. Si sumamos la Europa League del 2021, la Copa de la Liga de 21-22, la Copa de la Liga de este año también, que perdimos con Newcastle, dos partidos que nos mataron. Pero digamos, vos llegás a instancias decisivas y el futbolista empieza a emparentarse también, ¿no? A saber cómo afrontar ese tipo de partidos. ¿Eso es cierto o no? Eso es cierto, pero también eh, si no se consigue el premio mayor, también se empieza a emparentar con la frustración año tras año. Eso es una línea muy fina, que yo no creo que dependa solamente del bloqueo mental o de ser un equipo relacionado con la derrota, porque yo siempre parto de la base de que ganar es una excepción y de una competición como la Premier League gana uno y los otros 19 están frustrados. Claro. En la Champions ni hablar. Entonces estamos ante un grado de dificultad extrema y el Arsenal lamentablemente va cargando con ese estigma de perder en los tramos finales, con lo cual cada vez hay más urgencia, cada vez hay más desesperación, cada vez hay más necesidad de dar ese paso definitivo y conseguir, pero si vamos por otro lado, por otra rama, y pensamos que el equipo está paulatinamente construyéndose y está dando pasos adelantados, pasos avanzados hacia la construcción de ese gran equipo, creemos con fundamentos que no falta tanto para dar ese paso hacia adelante. Claro. Eh, claro, nada lo garantiza, incluso dando los pasos correctos, que llegue esa gran recompensa, que llegue el título de Premier League, que llegue el título de Champions, incluso el del FA Cup, que ya el Arsenal se ha habituado a ganarla en los últimos años. Sí. Ese es el desafío, esa es la incertidumbre que reina en el fútbol, lamentablemente. No tenemos, como puede ser el City, un colchón, una plataforma que nos haga estar un poquito más pacientes, más tranquilos y esperar ese tiempo para que las cosas maduren, para que se den estos logros. Y ahí es donde hay que atacar, ¿no? ¿Cómo hacer para enfrentar
las dificultades de la competencia, que son supremas, y no morir en los intentos y no caer en la angustia que puede producir llegar a una semifinal y no lograr ganar la Champions, hacer 90 puntos en la Premier y no salir campeón. Me parece que ahí es donde hay que trabajar psicológicamente y donde hay que entender también que los grandes equipos y los grandes logros generalmente se relacionan con los grandísimos jugadores. Entonces, me parece que el Arsenal tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores, incluso puede tener uno o dos cracks, pero de 3 cuartos de cancha para adelante no basta solamente en esos tramos finales con tener, por ejemplo, a Rice o a Saka. Claro. ¿Por qué? Y porque necesitas un poco más, me parece. Necesitas un poco más, aunque insisto, no hay una relación directa entre ganar o comprar dos cracks y ganar la Champions League o ganar la Premier League, pero si se te apaga Saka, por ahí tenés, no sé, algún win izquierdo, algún 9 o algún otro volante. Es cierto que la temporada de hoy ha sido fatal, Uf, fatal, pero si vos tenés 3 o 4 jugadores que son la base del equipo en puestos tan determinantes y que esos jugadores son cracks, y yo creo que con el armado de equipo que tiene el Arsenal hoy, porque no es un crack como sería Mbappé en el Real Madrid sin consistencia o sin un funcionamiento colectivo, sino tenés todo lo que hoy tiene el Arsenal más los cracks que vendrían a claro. completar la obra, que es una muy buena obra, pero que a ese nivel de elite necesitas, insisto, esos 2 o 3 cracks adicionales, añadir 2 o 3 jugadores quizá de muy buenos a extremadamente buenos o a cracks para poder tener en los próximos 3 o 4 años aspiraciones concretas a dar ese paso hacia adelante. Sí, sí, creo que coincidimos. Bueno, un poco Arteta habló de esto en la conferencia de prensa de hoy, ¿no? Adelantando el partido del fin de semana, y dijo, necesitamos poder de fuego en ataque. Creo que el diagnóstico es claro y un poco ahí va a apuntar el Arsenal en el mercado. Después hay que ver también qué se consigue, porque el mercado es voraz y muchos equipos buscando también delanteros, pero me parece que vamos para ahí. Sinceramente, creo que la combinación de factores plantel corto, pocos refuerzos, fue lo que termina no poniendo al Arsenal en una posición tan incómoda. Porque si nos remontamos al mercado antes de que empiece esta temporada, los refuerzos fueron Calafiori y Merino, que son grandísimos jugadores, pero eran variantes dentro de lo que ya el Arsenal tenía bien constituido, faltaban, ¿no? Ese peso ofensivo, y se trajo a Sterling a préstamo el último día de mercado, lo que en ese momento tomamos como algo positivo porque de algo había que agarrarse y dijimos, bueno, en una de esas, si Sterling vuelve a ser el del City, pero ni cerca, o sea, la verdad que el rendimiento fue pobrísimo. De hecho, Arteta ni siquiera lo utilizó en muchos partidos y eso habla de que no estaba a la altura, evidentemente no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Y ahí es donde tuvimos una posibilidad en invierno de fichar a Watkins, el club decidió no hacer esa inversión, bueno, evidentemente nos terminamos quedando cortos en ese aspecto. ¿Sentís que el Arsenal necesita jugadores en ataque, pero en qué posiciones? Porque viste que se habla de 9, se habla de extremo, se habla de ambos. ¿Vos a dónde apuntarías? Sí, yo creo que el Arsenal necesita jugadores que ganen partidos. Eh, Ganen partidos a los que a veces no alcanza con una superioridad del resto. O sea, hay partidos que los resuelven los jugadores, los grandes jugadores, inventándose algo que está fuera del catálogo. Sin perder, por supuesto, la armonía y con todas las variables que exige jugar en el Arsenal, porque la inspiración individual tiene que acompañar a ese jugador sin perder la idea de equipo, ¿no? O Claro. sea, también es muy peligroso apostar a la inspiración individual si ese jugador no contribuye
con el funcionamiento del equipo. Entonces, ahí es donde me parece que, por ejemplo, si me viene a la cabeza Leao puede hacer lo que hace Martinelli, quizá tiene más capacidad individual que Martinelli en la maniobra individual, porque engaña mejor, porque no es solamente un jugador de slalom, sino que se frena, que engancha. Ahora, tiene la Sí, el despliegue, ¿no? generosidad, claro, tiene la generosidad que tiene Martinelli, que son puntos muy invisibles en un equipo, pero que son determinantes. Por ejemplo, vos lo ves a Kvaratskhelia jugar, que además de hacer lo que hace Martinelli, es un jugador que te gana partidos, ¿no? Porque Lo que corrió en la eliminatoria, lo que defendió, ¿no? La ayuda por esa banda derecha fue tremenda. entonces, el Arsenal podía haberse hecho con los servicios de Kvaratskhelia y claramente sí, y claramente sí. Entonces ahí no la vieron, no quisieron, fueron más prudentes, confiaron, no sé, en la recuperación de los jugadores que tenemos. Con esto, ¿qué quiero decir? Necesitas jugadores que te ganen partidos en instancias decisivas. Mm. Aunque, insisto, nada garantiza nada, pero vos tenés jugadores que ya tienen experiencia, 23, 24, 25 años, que ya demostraron que son aptos para jugar en el Arsenal y que te pueden sacar las papas del fuego. Además de lo que pueden hacer como solidaridad y como entendimiento de los mandamientos de Arteta en el equipo. Eso sería, yo creo que lo ideal, porque la idea está, porque la ha plasmado, incluso en dificultades. Creo que tenemos un récord de 20 equipos tener, no perder contra los 20 equipos, de ser un equipo que está a la altura Sí. y contra Liverpool, contra Manchester, bueno, ya todos lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo yo, más valor agregado, más capacidad para, en el caso de tener noches de partidos parejos, como yo lo escuchaba a un Luis Enrique decir, bueno, la cosa está un poco para un lado, un poco para el otro, no se sabe qué es lo que inclina la balanza y la inclinan los grandes jugadores que además de todo lo que hacen por el equipo, le agregan su peso específico. Claro. Bueno, eso es lo que necesita el Arsenal. Me parece a mí que estaba pensado que por ahí Gabriel Jesús iba a tener su temporada, que Havertz iba a dotar al equipo de una gran cantidad de goles, se te lesionan los dos al mismo tiempo y tenés que reinventar a Merino. Me parece que ahí el equipo tiene que hacer un upgrade en el wing izquierdo, tiene que hacer un upgrade en el centro delantero, porque después, y quizá un volante más creativo, porque después, bueno, Subimendi va a venir al Arsenal seguramente, Sí. puede tomar el relevo de Thomas Partey, si es que Thomas Partey, que para mí tuvo una buena temporada más allá del par de errores, se lesionó solo un partido, creo que tuvo un partido Sí, fuera, poco partido. que no es un jugador quizá del agrado de los demás, ya hay cierto hastío con él. A mí me Sí. parece que todavía puede darle al Arsenal eh, algunos aportes. Después Rice jugando de volante interior, tenés a Merino. Me parece que ahí hace falta alguien que pueda pelear el puesto con Odegaard. Y en el caso de Saka también, que se perdió 20 partidos o 21 partidos en la temporada, también buscar un jugador que pueda en algún momento. Saka es muy influyente en el equipo. Y por cómo ha diseñado el equipo Arteta, es un zurdo que desequilibra, entonces eso genera combinaciones un estilo para atacar que si se lesiona ya se complica, porque no tenés un zurdo, tenés Claro. que llevar a Martinelli para el otro lado, lo tenés que improvisar a trozar por el lado derecho, con lo cual un equipo no es una maquinaria perfecta, se puede, ¿no? Readaptar, ¿no? La táctica, que creo que ahí es donde interviene el entrenador, no emperrarse en jugar 4-4-3 por ahí, y que los jugadores tengan otros recorridos, que se Claro. funcionen íntimamente de otra manera, buscarle la vuelta, que eso yo creo que se puede lograr. Pero sacas un jugador que genera dependencia, porque cuando se apaga saca, se nublan los ataques del Arsenal, eso está claro, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Hablabas de esos cambios de posiciones que me parecen bueno, que han sido importantes para sostener el nivel de competitividad, sobre todo, ¿no? Con el plantel tan corto, con tantas lesiones, con tan pocas opciones.
Hemos visto a Tomás Partey jugar de lateral derecho, hemos visto a Trossard jugar por ambas bandas, jugar de 9, hemos visto a Merino jugar de 9, que me parece que fue como la gran novedad también Sí. en esta temporada y el cambio más sustancial o el cambio que más llamó la atención. ¿Cómo hace un futbolista para cambiar el chip, para jugar en distintas posiciones? Tiene que ver también con la estructura, o sea, si la estructura es fiable y los roles están bien aprendidos, le da más facilidades al jugador para cambiar de posición con tanta naturalidad. Yo creo que cuando un jugador sabe jugar al fútbol, en toda la amplitud de este término, ¿qué es saber jugar al fútbol? ¿No? Saber jugar al fútbol es tomar buenas decisiones, interpretar espacios y tiempos. Obviamente que después hay cuestiones de perfiles, pero cuando un jugador sabe jugar e interpreta el juego desde un lugar, se puede, eh, se puede adaptar, no un defensor a ser delantero desequilibrante, por supuesto, ¿no? Que no Claro, claro. caigamos en esa paparruchada, en ese absurdo, pero cuando un jugador sabe jugar y hay un equipo atrás que lo respalda, resuelve acciones de juego. Por habilidad, por talento, por percepción, por capacidad. Y después lo otro, que insisto, es más sencillo de educar o de formar en un jugador de fútbol la conciencia de equipo, la conciencia colectiva. Ahí es donde está el entrenador para dotarlo al jugador, para motivarlo al jugador, para ver incluso y descubrir cosas en el jugador que el jugador en ese momento no está manifestando. Claro. Entonces, me parece que ahí es donde hay que establecer en el jugador una categorización. ¿Qué acciones resuelve un jugador? ¿Por qué lo quiero comprar? ¿Qué sabe hacer? ¿Y qué puede adquirir? Entonces, me parece que ese es una propiedad del entrenador, ¿no? Cuando sabes de fútbol, sabes de jugadores. Claro. Entonces, no buscas cosas de los jugadores que no te pueden dar y a su vez, si ese jugador tiene determinadas particularidades que todos lo tienen, vos imaginás lo que ese jugador en el entrenamiento o observándolo dentro de la cancha, cuando sabés de verdad de fútbol, vos imaginás lo que ese jugador o proyectás en ese jugador lo que puede rendir, lo que puede hacer. Claro. Bueno, yo tengo a este jugador que tiene, no sé, 6 virtudes, pero tiene 3 puntos débiles. Bueno, esos puntos débiles los puedo ir moldeando, los puedo ir formando a ese jugador para que se adapte a este funcionamiento. ¿En qué puede ese jugador ser útil o ser un jugador al estilo de Arsenal? Es virtuoso, sabe resolver, sabe gambetear. Claro, claro. Cuando gambetea, y vos vas ahí haciendo un diagnóstico del jugador, ¿no? Sí. Cuando gambetea, sabe pasar, la gambeta que tiene engaña, es una gambeta que necesita espacio, ¿cómo se lleva con los espacios reducidos? Eh, bueno, ahí vos vas buscando, vas sacándole la ficha al jugador, ¿no? Para Claro. eso están los grandes entrenadores, que por ejemplo el otro día lo escuché a Guardiola decir que el Diablito Echeverri juega bien en espacios reducidos y no en estancias largas, Claro, ¿no? a En campo partidos abierto. contra. Bueno, entonces vos ahí vas formando, tenés como ciertos patrones del jugador para resolver acciones. Ahí está Bueno, es bien. decir, para mí el entrenador tiene que ser un especialista en jugadores, ahora estoy un poquito más tranquilo. Tiene que ser un especialista en jugadores y determinar dónde están las posibilidades de ese jugador. Claro. ¿Cuáles son sus posibilidades? Posibilidades creativas, juega bien en zona de gestación, juega bien en zona de definición, juega bien en espacios reducidos, juega bien en espacios amplios, qué habilidades tiene, juega mejor por la derecha que por la izquierda. Si bueno, todo eso el entrenador tiene que tener la capacidad para vislumbrar en él lo que es y lo que puede ser, ¿no? En Mm. cuanto a sus propias posibilidades y lo que el equipo le puede dar y lo que el entrenador con el juego del equipo, la coordinación de todas las habilidades. El fútbol es un juego donde hay muchas variables que tienen que intervenir. Es como una suma de personalidades también. Claro, sí, sí, la Porque interacción, una ¿no? cosa es la habilidad,
y otra cosa es cómo yo empleo esa habilidad a favor del equipo y cómo esa habilidad la empleo a favor del equipo, en qué momentos, en momentos críticos, en momentos donde el equipo va ganando 4-0, no es lo mismo, contra qué rivales, y bueno, me fascina esa tarea a mí, porque considero que me gusta estudiar a los jugadores en los diferentes ámbitos. Claro. No, por supuesto, en un partido, ¿no? Porque en un partido por ahí no aparece la respuesta de ese jugador. Pero los verdaderos, los que observan agudamente el fútbol, estudian más allá de la habilidad del jugador, la habilidad innata del jugador. O sea, estudian cómo juegan, con quiénes juegan, contra quiénes, en qué espacios se desarrollan, en qué momentos, en qué circunstancias de los partidos esos jugadores imponen lo que saben. Entonces, no es solamente fijarse en las estadísticas, cuántos goles hace o cuántos pases de gol tiene, porque vos podés tener 25 pases buenos, pases que no son comprometidos, pases que no significan mucho y pases en los que por ahí en un entorno viciado, como puede ser, por ejemplo, los últimos 20 minutos en la cancha de Boca o en la cancha de River el otro día, Claro. son pases que vos buscás seguridad, no buscás riesgo. Entonces yo le doy el pase del 8 al 10, un pase a un compañero, pero no me animo a gambetear y no me animo a meter una pelota al 9. Claro. Entonces ahí es donde está la verdad del fútbol, ahí es donde hay que hacer el diagnóstico de un jugador. Porque de nada sirve decir, bueno, sí, de 10-10, mira, no se equivocó nunca. Ah, sí, pero entregó toda para atrás, Claro. se la entregó al 5. Claro. Y vos jugás de 10 y no arriesgas nunca, y no metés nunca la pelota entre los centrales. Y después, 9 aciertos y no, 9 errores y un acierto. Pero ese acierto fue el pase gol que te hizo ganar el partido en el minuto 85. Claro, una asistencia. Estuviste arriesgando todo el día, vos jugás de 10 y estuviste arriesgando todo el día. Por eso yo combato mucho el tema de la estadística mirándola así, ¿no? Sin, ¿no? Este jugador, mira, hizo 25 goles, sí, pero mira, hizo el tercer gol acá, o como Haaland por ahí, que no hizo el gol en Claro, semifinal, 24 de en penal. final. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Está muy bien que es un goleador excepcional, es un goleador excepcional, pero escuchame, hace 10 semifinales que no hace un gol y en una final no hace un gol. Entonces, sí, pero después le hace 3 goles al West Ham. Entonces, Claro. cuidado con mirar las estadísticas y sin conocer profundamente del fútbol. Eso llevaría a un error que no creo que lo cometa Arteta, que ha elegido bastante bien a sus jugadores y que es un error bastante frecuente en el mundo del fútbol, Sí, inundado de sí. estadísticas intrascendentes, ¿no? En las que por ahí el cotillón se come a lo esencial, ¿no? Sí, sí, creo que sí, 100%. Hay, como vos decís, creo que Arteta igual tiene esa sensibilidad. Y mayormente en el Arsenal, ¿no? Si uno tuviera que buscar denominadores comunes entre los jugadores, son jugadores, ¿no? Que aportan valor agregado, todos muy inteligentes tácticamente, muy buenos técnicamente también. Hay una calidad técnica, me parece, importante en todas las líneas. Y quiero que repasemos un poquito los rendimientos de esta temporada empezando por el arco, ¿no? Porque hablamos de jugadores determinantes en el área rival, pero Raya esta temporada creo que se consolidó como un jugador determinante en el área propia, ¿no? Diego, qué Sí. tapadas, tapó penales, el dominio, incluso saliendo del área para jugar con los pies, es un central más por momentos. ¿Cómo viste la temporada del arquero? Que no tuvo competencia y vamos a ver si trae un arquero nuevo ahora, pero la verdad que lo de Raya, número uno total. Sí, muy buena la temporada de Raya, me da una sensación de solidez, de confianza. Cuando la pelota va en el aire, yo sé que va a atrapar el centro. Con los pies se ha equivocado muy poco, ¿no? También hay que tener mucha precaución porque hoy los errores se magnifican tanto en los Claro. jugadores, con esto de los videos, de la repetición en las redes sociales, porque uno pierde de vista la complejidad del fútbol, ¿no? Tiende a hacer análisis muy ligeros de jugadores o de partidos o de equipos porque se equivocó 2 veces en una temporada. Sí, se equivocó 2 veces en una temporada, pero ¿cuántas veces Cada interviene un cuánto se jugador de acierta. fútbol? Claro. Claro, o sea, sí, bueno, después están los errores puntuales en partidos. Me parece que lo de Raya ha sido muy bueno
Es cierto que necesitas un portero, un arquero de garantías atrás, pero es muy completo. Sale a cortar, es buen tapador, tiene buenos reflejos, sale bien con los pies, tapa penales, no se pone nervioso, le da continuidad a los juegos, ve bien el fútbol desde atrás para dar el pase correcto. Bueno, me parece el arquero ideal para un equipo que juega como el Arsenal, así que está muy bien elegido y presagio que va a tener larga vida en el Arsenal si es que no lo compra otro equipo, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, porque generalmente cuando agarran el número uno hay como una especie de maldición que después fuimos cambiando mucho de arqueros. Ojalá que esta vez Raya pueda sentarse definitivamente y ser arquero a largo plazo. Pasando a la defensa, Timber, una fiera en el lateral derecho, nos salvó en una temporada en la que Ben White pasó por una cirugía, tuvo poco rodaje, ahora está terminando jugando y se le nota un poquito la falta de ritmo. Pero lo de Timber descomunal, ¿no? Me parece que sorprendió también. Yo te diría que con Raya y quizás con Rice, ponele de los top 3 de la temporada, quizás. Sí, 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 una cosa Timber marcando, ¿no? Una fiera, Sí, anticipando, mordiendo, anulando el costado derecho, teniendo a Vinicius ahí o teniendo a cualquiera, solamente lo sometió creo que los primeros 20 minutos Kvaratskhelia, que es un jugador que dribla y es muy difícil, sí, sí. después lo ajustó y también parece que no tuvo grandes inconvenientes, y después con la pelota a mí me gusta un poquito más Ben White, me Sí, parece sin que duda, se sin asocia duda. mejor, va al ataque, comprende mejor Sí. cuando tiene que participar del Pero juego, se en fue esa... soltando un poquito Timber también, ¿no? Como que fue Sí, ganando sí, también sí, 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 eso. sí, sí. Sí, No, me parece un jugadorazo, Timber, una máquina, una máquina. Juega siempre al límite, juega con el corazón, tiene orgullo. Parece que además es un juego que se adapta también, podría jugar él, hay jugadores que pueden jugar por sus condiciones como central, esto es lo que te decía sí, de, las cuatro posiciones, tranquilamente, de sí, la sí, sí. defensa. Sí, juega en lateral izquierdo, puede jugar en la mitad de la cancha también como volante de contención, si aprende los ritmos, los manejos, ciertos manejos, ¿no? Que hay ahí en esa posición como puede ser la de Thomas Partey, siendo por supuesto pidiéndole que dé pases nada más, ¿no? Incluso también lo vi en cancha contra el Inter haciendo jugadas desde el lateral izquierdo, recuerdo una muy puntual que hizo cortando y yéndose al ataque, bueno, solamente para señalar, no por esa jugada, sino para señalar que también tiene aptitudes, Sí. que si el técnico lo empieza a pulir y lo entrena bien, me parece que todavía se puede ver una mejor versión, una mejor imagen de Timber ya con 1 o 2 años en el Arsenal, me parece que se va a sentir todavía con más familiaridad con los compañeros y eso me parece que lo va a hacer progresar mucho. Seguro, seguro. Los centrales, bueno, un Saliba que yo creo que cometió unos últimos errores ahora cerrando la temporada, Sí, no va a terminar jugando porque se le detectó una lesión y bueno, ya no tiene sentido que juegue este último partido. Sobreexigido también en algún punto. No fue una temporada sobresaliente quizás, pero bueno, también jugar todos los partidos, ¿no? Lo que hablábamos, la exigencia, la presión, alto nivel, el desgaste físico y mental es mucho y hay que entenderlo también, ¿no? Desde ese aspecto. sí, hay jugadores que tienen que jugar de forma casi perfecta y Saliba es uno. Claro, porque Cada arriesga mucho condición el Arsenal también, ¿no? Muy, muy. arriba mucho, lo hace jugar el entrenador, lo invita al riesgo al jugador, Claro, claro. pero lo invita al riesgo. La única manera de jugar en un equipo como el Arsenal son riesgos que uno los asume y aceptados. Eh, no se puede jugar sin riesgo al fútbol. No se puede desterrar el riesgo en el fútbol, esto hay que decirlo, porque cualquier manera de jugar conlleva un riesgo. Y diría que hay riesgos que son más temibles, que son los de no querer jugar o de jugar solo para no cometer riesgos. Porque en definitiva, como dije antes, ya la palabra juego a veces nos hicieron creer que la industria del fútbol, como es una industria eh, barra negocio, nos hace creer que el fútbol se ha desvirtuado la palabra juego por la modernidad, por esto que nos imponen permanentemente a veces los medios, los grandes magnates y las obligaciones que hay de ganar títulos, nos hace perder un poquito el foco de que el fútbol sigue siendo un juego que hay que saberlo jugar. Y esto no tiene nada que ver
con la modernidad, tiene que ver con las claves para jugar bien al fútbol, que van a ser permanentes. Yo veo hoy goles como los veía en 1974, ¿no? Jugadores que cabecean dentro del área chica, un juego que se mete entre líneas y le mete un fierrazo y la clava de 30 metros, Paredes. Entonces, equipos que quieren eliminar el riesgo y es imposible. Te hacen, fíjate el Inter con Lamine Yamal, le pusieron uno, dos, tres, y Sí, sin así embargo todo siempre había desequilibrio. un engaño más, siempre había una Sí, jugada sí. más. O el Barça que te tira la chique y casi llega a la final de la Champions, estuvo a 30 segundos, a 2 minutos, gana la Liga y gana la Copa de España, la Copa del Rey. Con lo cual, ¿qué es el riesgo o dónde está el riesgo? Eh, Estos jugadores conviven con el riesgo. Claro. El tema es tener la personalidad para jugar en el Bernabéu, en la cancha del Arsenal, en el Emirates, o en cualquier lugar y tratar obviamente de minimizar los errores, por supuesto, ¿no? Porque el riesgo no significa que vos cometas un error conceptual y si hay un error conceptual, tratar de corregirlo. Entonces salí bajo al filo, juega al filo, ¿no? Al límite, sí. Juega con fuego, pero porque es una demanda colectiva. Jugar, defender a 40 metros del arco, hacer marcas individuales, salir jugando con el arquero, los pases del 2 al 6, que a veces tienen que ser pases con ventaja y en el momento exacto, o un pase al centro con el riesgo que te lo anticipen, pero bueno, es un riesgo, ¿no? Sí. Así que me parece una temporada buena de Saliba y que por supuesto eh, influye también que hubo lesionados y que el lateral Sí, derecho no sí. fue el mismo, que el central Bueno, tampoco fue el mismo. perder a Gabriel para mí también, perder a su pareja, ¿no? Y Gabriel, que es un líder espiritual, vocal, es un Sí, tipo que te mantiene concentrado, grita, ordena a los compañeros. Creo que al Arsenal eso también le valió recibir goles ingenuos porque faltaba el tipo que es el pilar en ese aspecto, ¿no? sí, 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 un pilar emocional del equipo, Claro, claramente, un juego que transmite mucho, ahí hay una gran voz ahí y creo yo que eso se expande cuando hay tipos así que son muy buenos líderes, agresivos, ¿viste? Esa cosa guerrera que tiene. Pero ojo que Kibio lo reemplazó bastante no, muy bien, bien, ¿eh? ¿eh? Sorprendió, ¿eh? Bastante bien. Creo Sorprendió, ¿eh? que silenció a muchos que no le tenían. Claro, el jugador necesita de esos procesos, confianza, continuidad, la oposición de lateral izquierdo. Nunca se siente titular. Me parece que cuando se va Gabriel, Kibio respondió muy Sí, bien. sí, la verdad que en su posición natural tuvo muy buenos partidos. Bueno, el último ante Newcastle como local terminó peleándose con Dan Burn, muy, muy seguro de sí mismo. Se lo ve como más seguro, ¿no? Del futbolista que es, Claro. como más instalado en la dinámica del equipo. Ya obviamente habiendo jugado en el Bernabéu, habiendo jugado en el Parque de los Príncipes, ¿no? Llega el cierre de temporada, lo agarra muy, No, muy, y él muy tiene que firme. también lidiar contra esa imagen de endeblez, porque vos Claro. lo ves, lamentablemente, físicamente, Sí, a Gabriel, o en lo actitudinal a Gabriel, y lo ves aquí y lo decís, nada, este pibe sí, no sí, está. Pero sí, después a la hora de jugar, cómo quita, cómo marca, cómo sobra, que ese primer pase que tiene, cómo va de arriba, y decís, bueno, pará, es un gran jugador. O sea, sí. está muy bien, es un gran jugador y tiene capacidades para jugar en el Arsenal, sin Sí, duda. Mostró. me gusta en ese rol, me gusta en ese rol de recambio. Si pasamos al lateral izquierdo, hablamos de un descubrimiento, de la revelación de la temporada, lo de Luis Kelly, y hablábamos de jugadores que tengan esa sensibilidad, que sean determinantes. Es Luis Kelly, ¿no? Ese futbolista. Es Me Luis Kelly. encanta. Es un placer verlo jugar. Muy bueno. Verlo jugar y además me remonto a mi época con 18 años. El mundo ha cambiado, es otra sociedad, el fútbol también, porque hoy un chico me imagino, de 12, 13, 14 años, lo deben entrenar de otra Claro, manera, ya está tiene, ahí tiene de. dimensión que está viviendo en otra sociedad y hay apuros y todo parece que se va adelantando, entonces no es lo mismo los 18 años de ahora que los 18 años de antes, pero no nos olvidemos que es un pibe,
No, todavía. chicos, Que tiene sí. mucho, mucho, mucho para aprender y parece que juega con una suficiencia de un tipo que tiene 10 años en primera. Yo creo que tenemos lateral izquierdo. Lástima que Calafiori juegue ahí también, porque me encanta mi Muy Calafiori, bueno, sí, a mí me muy gusta bueno. mucho. No, Yo creo que lástima las lesiones. yo creo que en defensa, en nombres propios, no tenemos inconveniente. No, 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 no hay sobra. nada, no hay nada que retocar. Nada, Sobra. Sí, sí, yo creo nada. que sobra. Y ahora que hablamos de Lewis Kelly, te linkeo con los otros juveniles que asoman. Bueno, Ethan Nwaneri, que tuvo un pasaje en la temporada donde fue importante porque Saka estaba lesionado y convirtió goles, le hizo un gol al City, jugó de titular en Champions, fue importante, pero no termina la temporada jugando. Quizás, yo lo hablaba un poco con la gente del stream, quizás tiene que ver, a ver, Arteta lo va a entrenar todos los días. Puede que él haya sentido, bueno, ahora perdí el puesto, lo tengo que luchar un poco más. Puede que haya bajado un poquito la intensidad en los entrenamientos. Hay que ver cuáles son las razones, pero entiendo que Arteta las debe tener y Nwaneri es muy chico también, ¿no? Tiene mucho para seguir ganando. Sí, no tengo, bueno, sí lo tengo definido. Para mí es más volante con llegador que win. Pero Claro. bueno, más allá de eso, podría tranquilamente jugar en el puesto de Odegaard. Puede Creo ser un buen recambio que para Odegaard si aprende el rol, ¿no? A presionar, a liderar de esa sí, sí, forma, ¿no? sí, 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 claramente. Hay procesos internos en los jugadores que uno desconoce también, como Claro, por eso nosotros tenemos información muy, muy recortada. Y hablo no solo de lo que vemos, lo que podemos sospechar de un jugador, sino también en su comportamiento diario, en los entrenamientos, ahí donde está el entrenador que los va conociendo detalladamente en el aspecto humano también, a ver cómo responde, eh, cómo es su vida y cómo es anímicamente, ¿no? Que es la verdadera experiencia, la anímica, no la edad. Para mí la verdadera experiencia de un claro. jugador es la anímica, a ver cómo responde en determinadas circunstancias, como decía el gran Carlos Peuchelli, la única experiencia que uno puede evaluar es la anímica, ¿no? De un jugador de fútbol. La anímica quiere decir, bueno, qué temperamento tiene el jugador para afrontar todos los desafíos. Y eso uno lo va manifestando a los 16, 17, 18 años, por eso juegan tan chicos, ¿no? Por eso la Yamal es lo que es y no Claro. necesita 200 partidos para jugar contra el Inter en el Giuseppe Meazza. ¿Por qué? Y bueno, porque además de todo el enorme surtido de engaños y de habilidades que tiene, se banca a jugar y dámela a mí cuando voy perdiendo una semifinal de Champions contra el Inter 2-0. Y hago esa jugada, como lo hizo en la Eurocopa. Entonces, ahí es donde se conoce un jugador, en lo anímico y cómo se expresa ese jugador. Entonces, yo lo vi golpeado, más indeciso, más buscando esa seguridad en algunos pases y no arriesgando. Es decir, bueno, voy y apunto al defensor para jugarme, porque como no se sabe titular, debe querer hacer las cosas bien. Claro, claro. Y en ese de querer hacer las cosas bien en un jugador como él, hacer las cosas bien para él es, bueno, voy, gambeteo y defino. Claro. Arriesgo, voy y me juego con ese atrevimiento, a ver si la tengo que perder, la pierdo. Entonces lo vi más pasivo en ese sentido, Mm. menos comprometido con el desequilibrio de la jugada, quizá por eso, porque quiere hacer las cosas bien, juega 10, 15 minutos Si no quiere y fallar. No, no, no. no quiere fallar, Claro. entonces da pasecitos. Y Sí. cuando surgió en primera era toda la novedad, era todo el desparpajo, y bueno, después se fue opacando solo y veremos si él es capaz desde la suplencia, porque no va a arrancar titular, de revelarse y de imponer lo que tiene adentro. Esperemos, esperemos que sí. No sé si viste o escuchaste algo de Max Doman, Diego, 14 años, una Estoy máquina. enamorado de ese chico. ¿Qué va a pasar con ese pibe, no? ¿15 Es años tiene? 14. Cumplió 15 ahora, sí, sí, cumplió 15 ahora, es verdad. No pudo jugar en esta Premier porque había arrancado la temporada con 14, hay una regla ahí de la Premier League, pero bueno, pinta muy bien. De hecho, ahora está jugando un torneo sub-17 con Inglaterra, o sea, con Lo sigo, lo chicos. estoy siguiendo. Bueno, la verdad que Va a ir va a a la ir pretemporada, ahora seguro, dicen. sí, sí, seguro, seguro. Bueno, los pasa como palote de bowling a los jugadores Terrible, de su edad. terrible, todos conos, son todos conos. Es increíble. Es una superioridad que escandalosa. O Sí, sea, sí. ojalá que pueda eh, seguir. Yo creo que hay una madurez en el jugador natural, no de gimnasio, ¿no?
sino de madurez, de jugar, de atravesar Sí, conexión total ciertas con el juego, etapas. o sea, muy, muy, muy conectado No, con lo que sabe hacer, no, con lo que sabe expresar, ¿no? terrible, Sí, sí, terrible, 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 terrible. Es un 10, es un, parte de la derecha siempre sí, mejor, sí, pero después hay que ver, ¿no? Cómo puede jugar. Otra vez recurro a Peuchele. Él decía que él buscaba grandes jugadores y no buscaba posiciones. Primero son grandes jugadores y después, bueno, en la dinámica ah, creativa de un equipo de fútbol, vos vas viendo, no busco una posición, busco un gran jugador, porque si no, dos grandes jugadores no podrían jugar juntos porque vos le estás buscando posiciones y por ahí tenés no sé, a Dortmund y a Saka, y sí, bueno, pero juegan los dos de wing derecho, son zurdos que no pueden jugar juntos, entonces, por eso hay que saber asociar claro. jugadores, obviamente con un sentido colectivo, ¿no? Pero me encanta ese pibe, me parece, eh, estoy deslumbrado Sí, 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 con hay él. ilusión, hay ilusión. Bueno, mitad de la cancha. ¿Qué hacemos con Thomas Partey, que todavía no renovó el contrato y justo esta temporada, después de 4 temporadas con muchas incógnitas, con muchos problemas, se juega todo, es consistente, más allá de los errores con el PSG, ¿no? Ese rechazo corto, esa pérdida ante Hakimi, la mejor temporada de Thomas Partey sin dudas y creo que todavía le aporta al equipo, ¿no? Si bien a mí me parece que tiene una pausa además a veces, pero bueno, es un jugador que tiene grandes cualidades y para hacer la transición con Subimendi podría estar bien, ¿no? No sé cómo lo ves vos, digo eso. Bien, a mí me gusta Thomas Partey, me gusta independientemente de esa lentitud, el desplazamiento, los giros que a veces exaspera. Entiendo que hay cuestiones extrafutbolísticas y que siempre es un jugador que parece que es de cristal o se va a lesionar. No ha sido el caso esta temporada. Eh, habría que verlo, ¿no? También cómo es él, pero yo creo que muchas de las jugadas se originan desde sus pies a veces por esa pausa. Sí, Él esconde los pases, él claro. le engaña con su postura Eso es corporal lo mejor que y hace, ¿no? a veces, claro, en el afán de darle la pelota a un compañero que esté más liberado entre líneas, en esos espacios estrechos, quizá ahí yo estaba seguro que iba a sufrir un poco con tres jugadores tan ágiles como Neves, Vitinha, sobre todo esos dos. Lo que son esos enanos, sí. Terrible. Pero bueno, uno está mirando a los jugadores con lupa y bueno, se equivocan, como bueno, se equivocó Vinicius en la definición, Sí, como se sí, sí. equivocó Mbappé en el partido de ida que la quiso poner al segundo palo y se la dio en las manos a Raya. Entiendo que hay sobre él ya como un hastío de tantos años, Mm. pero quizás no siendo titular indiscutido y teniendo a Subimendi, que de pronto puede ir adaptándose a lo que quiere Arteta y al rigor de la Premier League, yo no lo descartaría, no lo No, descartaría. el No. tema es lo que cobra también, ¿no? Que para ser Sí, suplente, bueno, por eso, esas evaluaciones sí. las hará, Sí, el- Berta, ¿no? Berta y Arteta. A ver qué. las harán ellos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que la temporada fue buena de Thomas No, Partey. buenísima, buenísima. No hay nada para decir. La verdad que no hay nada para decir. A No se ver, lesionó, se cuidó. Vaya a saber qué hicieron o qué hizo él. A veces es una cuestión azarosa. Un jugador va acumulando lesiones y entra siempre en ese eterno retorno, ¿no? No me entrenó bien, juego, me lesiono, no me entreno bien, juego, me lesiono. claro, Y claro. bueno, en esa rueda, que a veces es difícil salir, y después la otra, ¿no? Cuando vas agarrando ritmos y no te lesionás, te cuesta, o sea, después la lesión no aparece como con la continuidad que aparecen las lesiones en los jugadores de fútbol. Bueno, me parece que esta temporada fue buena, 7 puntos con él de Thomas Partey, Sí, sí, y creo que es un buen complemento porque lo libera Rice claro. para jugar. Obviamente que si vos buscás jugadores que en todos los ítems sean 10 puntos, no lo vas a conseguir. No, no. Son No lo pocos, vas a muy conseguir. pocos. Sí, sí, sí. Son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, estás siempre sujeto a que haya alguna fisura, alguna debilidad. Yo también lo vi a Subimendi y son pocos los pases que da rompiendo líneas. Claro, claro. ¿Es un juego criterioso?
mucho. Es un juego tácticamente notable, sí. Ahora, no tiene ese pase que tiene Thomas Partey, por ejemplo, en alguna Claro, jugada. claro, Bueno, veremos, ¿no? sí, Cómo el entrenador también va mejorando a los jugadores, que es una de las claves de los entrenadores, mejorar a los jugadores. sí. Lo mencionabas a Rice, también de los puntos más altos de la Eh, temporada. Sin duda. Ya hizo más goles que en toda su carrera en el West Ham. Evidentemente este cambio de posición, ¿no? Lo pone mucho más cerca del gol, pero hace dos golazos contra el Real Madrid Terribles. y la verdad que está en un nivel Pegada, altísimo, ¿no? despliegue, pegadas, despliegue, solidaridad, una gran capacidad para leer el juego en los quites, cuándo anticipar, cuándo robar, con esas piernas que tiene, pellizca, y además tiene voluntad, mucha voluntad y amor propio para jugar, Sí, que le permite correr, y parece que nunca el partido lo afecta a él, siempre está con esa predisposición de solucionar, de ser rol de auxilio, de hacerse cargo. La verdad que a mí me impresionó mucho, sobre todo esta sí. última temporada. No tenía, no pensé que era en algunos aspectos del juego tan bueno. Claro, cuando vos jugás como es llegador, llega al gol, cabecea bien, quizá le falta esa finura, pero bueno, es lo que digo, eso siempre de los jugadores. No hay un 10 en todos los rubros. No, decía de Odegaard que en ese Sí, intento de hacer las cosas bien y de fluir, y se te va forzando y generalmente que uno sale o las cosas empiezan a funcionar cuando el jugador actúa sin pensar, claro. sin actuás, jugás libremente. Claro, fluís. Claro, jugás libremente, sacás lo complejo, te sacás los errores, te sacás el apuro de querer hacer, y entonces ahí es donde aparece lo mejor, porque estás como a salvo y a su vez yo creo que el juego del fútbol, cuanto más cargado uno está, claro que esas son a veces situaciones que uno no puede dominar psicológicamente, cuanto más en deuda, cuanto más cargado está, es como un ejercicio que también el jugador se tiene que hablar a sí mismo para relajarse. Yo creo que el estado de relajación, para jugar al fútbol es fundamental, y hablo de mental, ¿no? Poner la cabeza en blanco y estar, Liberado, siempre, ¿no? claro, con el estado de ánimo a favor de la próxima Sí. jugada, algo que me ha pasado a mí como jugador de fútbol, ¿no? Me presionás, tengo que hacer ¿Te un pasaba gol, mucho? hace 3 partidos que no hago un ¿Batallabas mucho gol. contra eso cuando jugabas? Sí, Sí, mucho. son demonios que te van apareciendo, ¿no? Es como un combate con uno mismo dentro de la cancha, para que esos pensamientos no te bloqueen. Te vas equivocando una, no te salen dos, las dos Claro. primeras pelotas, el partido que no haces goles, 2 partidos, te erraste un gol, y hay como un diálogo con uno mismo, y ahí es donde tiene que, digo, psicológicamente el jugador lidiar contra esos demonios que aparecen inevitablemente en un jugador de fútbol, por más que estés curtido, por más que te llames Odegaard, por más que me llame yo en un momento, Sí, sí, sí. y eso es fatal porque jugás con esa carga y no te permite la soltura. La Claro, soltura en jugadores creativos es todo, porque si no, dejas de ser, dejas de arriesgar, dejas de improvisar, dejar de sobrepensar la siguiente jugada cuando tengo la pelota en los pies. El sobrepensamiento te mata. Bueno, es una actitud que hay que tenerla todos los días en cada entrenamiento y tratar de fortalecerse en ese sentido. Uno cree que a veces las cosas cotidianas o lo que le pasa a un jugador amateur, no le sucede a un jugador de fútbol, porque bueno, ya ha superado, ¿no? Y claro, ha como llegado que ahí. ya tiene todo vivido y está Sí, por sí. encima de todo, pero sigue Pero pasando no, lo pero a mismo. ese nivel se multiplica todo, y Claro, la cabeza a veces tiene que dar, ¿no?, ajustes, y poder, tener una mala temporada para la siguiente temporada con ese colchón, decir, bueno, ya está, eh, borrón y cuenta nueva, y si me aparece la próxima vez, bueno, ya la próxima temporada lo sufrí, la temporada anterior lo sufrí, y ahora como convivo con eso de una forma más normal, ¿no? claro, claro.
Bueno, cerramos con el ataque y después tengo alguna cosita más para preguntarte. Gracias, Diego, la verdad, por venir. La gente está muy contenta de escucharte nuevamente hablar del Arsenal. Este es tu espacio, este es tu canal. Eh, a ver, un Saka que empezó en modo avión, ahí volando a Mm, muy alto nivel, compitiéndole a Salah más o menos en números, en ritmo. De repente se lesiona. Pero volvió bien, ¿no? Porque hizo un gol en el Bernabéu, hizo un gol en el Parque de los Príncipes, falla un gol también en el Parque de los Príncipes, ahí abajo del arco, pero creo que, a ver, su lesión también puede haber sido un aprendizaje en algún punto, ¿no? De tener que reponerse a la adversidad, de tener que también no sentirse, viste, inmaculado, sino que tiene que trabajar, que no tiene nada ganado y que tiene que enfocarse a pleno en hacer de su carrera lo que se espera también, ¿no? Ser un ídolo, ser un ganador. sí, 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 yo creo que hay muchísimas expectativas, él lo sabe y en algún punto se crea una dependencia del equipo. Hay eh, un, un ambiente también en el que él mismo ha hecho mucho por llegar a que las expectativas esas sean expectativas lógicas en él y de pronto no siempre hay altibajos. Yo creo que esa lesión fue una antes y un después en él, aunque volvió bastante bien, pero también los grandes jugadores como Saka eh, necesitan que el equipo vaya también encontrando otras variantes en el juego, porque si no, además los rivales le doblan la marca, o sea, Sí, es, es, es difícil desde su lugar, no es un juego que juega libre, es un claro, juego que juega encasillado sobre la derecha, entonces lo atrapan, él mismo por ahí va notando que los partidos son cada vez más difíciles para él, le tapa la pierna izquierda, le tapa la pierna derecha, le viene uno por adentro, o sea, me parece que en cuanto mejor juegue el Arsenal y más se diversifique el juego, también él va a encontrar más claro. espacio, más margen para poder maniobrar. Eh, pero bueno, tiene todavía mucho, ha tenido una temporada anterior fantástica, esta fue buena y no siempre se puede tener en una carrera, en una trayectoria deportiva, años espléndidos y hay meses que no jugás bien, hay goles que te errás. Claro. En ese sentido yo soy, generalmente me pongo en el lugar y soy comprensivo con los jugadores, Hay que serlo, hay porque que serlo. además ellos mismos se exigen. Total, total. Nadie porta la camiseta de un equipo como el Arsenal o no sé, otros, eh, porque les da igual. Sí, siendo conformista, No, no son conformistas los jugadores a ese nivel, no, no, para no, nada. para nada. Salah tuvo ahora 3 4 meses que lo ayudó el Liverpool porque Sí, no ganaba los partidos. Los primeros 6 meses de Salah o 4 meses fueron increíbles. sí, Ahora, los últimos partidos, se Salah, acabó. los últimos largos partidos, no jugó a la altura de lo que había jugado. Y bueno, ahí está el equipo detrás, ¿no? Ahí está McAllister, ahí está Gravenberch, ahí está, no sé, ese equipo fuerte Sí, Luis como el Díaz, Liverpool, Gakpo, capaz de disimular a un jugador que no está inspirado 2 meses, no sé, o un mes y medio. claro, claro. Ahí es donde también hay que meter, ¿no? En la construcción del gran equipo que permita que a veces los jugadores no sean sobresalientes. Sí, sí, coincido. Y bueno, creo que venía muy en línea ascendente, saca esta temporada la lesión y demás, frenó un ¿Sí? poco esa progresión, pero seguramente tenga una buena campaña. Preguntaban en el chat esto de que el Arsenal lleva el juego a las bandas constantemente, se hace a veces un poco repetitivo, se hace un poco previsible, y creo que es esto que vos decís, ¿no? De encontrar más variantes dentro del equipo y sumar intérpretes que también se lleven el foco y permitir otro tipo de funcionamiento y no buscar la misma ventaja constantemente porque el rival te agarra un poco el pulso, ¿no? Y aparte, a ver, si vos sos un equipo que no ataca 10 puntos, ataca 6 7 puntos porque tiene bajas, por lo que falte, y con una defensa 8 9 puntos bien replegada, ya está, te neutralizan. Sí. Y eso es un poco lo que pasó esta Premier, me parece, ¿no? Sí, sí, el juego se ha vuelto muy también de movimientos y de posiciones preestablecidas.
casi parece un partido de ajedrez, ¿no? Como los equipos tácticamente tratan de emparejarse o buscar desigualdades en cuestiones de movimiento, ¿no? Lo hizo Luis Enrique, que le ha dado resultados este año con Dembélé, y Claro. buscar cualidades en los jugadores para que puedan no depender de todo lo preestablecido, sino también que de pronto con una gambeta, con un túnel, con jugadas de su propio repertorio puedan cambiar la ecuación, ¿no? Ahí es donde está. Me parece que hay que estructurar un equipo, hay que estructurar un equipo. Se necesitan jugadores que cumplan funciones, se necesita cierta obediencia a un plan y se necesita porque vos jugás con un estilo de juego en función del rival, en función de tus propias características, pero también uno tiene que saber salirse de los libretos, ¿no? Mm, ¿Quién se sale de los libretos? Los grandes jugadores, claro. los grandes cracks, y es ahí donde no podés tener delanteros solamente que cumplan funciones o que hagan lo básico, ¿no? Si vos estás 1-1 como Martinelli, estás 1 contra 1, bueno, tenés que tener la capacidad para eliminar, para engañar, para hacerle creer una cosa y hacer otra, para cuando se te presenta la definición ponerla contra un palo. Me parece que eso no se va a perder nunca. ¿Y qué es lo que a veces nos ha diferenciado? Nos ha faltado esos jugadores que cuando el partido está ahí, bueno, que se decante para el lado del Arsenal en instancias decisivas, ¿no? Sí. Fue Donnarumma, fue Martinelli, fue Trossard, que no pudieron hacer el gol, y del otro lado te la embocaron. Claro. Eso sí, Sí, Hakimi, que roba una pelota y clava un golazo sin brazo, ángulo, un sin palo, ángulo. no se tira. Y Martinelli, ¿qué hacemos? Porque evidentemente creo que tiene algunas falencias en el aspecto ofensivo, pero esto que decimos, la verdad que el despliegue y lo que aporta al equipo en otras áreas es difícil de buscar en otros jugadores también, ¿no? Sí, Porque creo que eso lo sostiene bastante en el equipo. sí. Eso asegura la solidaridad, ese empeño que tiene con el equipo, esa disciplina para volver, todo, asegura eh, los mínimos estándares, ¿no? Claro, Cuando se trata de bloquear, de perseguir, de cubrir el ancho de la cancha, de los retrocesos. Eso me parece impecable. Lo festejo en un jugador de fútbol, pero es un punto de partida, me parece, a este claro, nivel. de ahí Un para punto de arriba. partida. Claro, de ahí para arriba y buscar, si se puede, un jugador que además pueda mejorar, darle un salto de calidad. No, Claro. no sé si será Williams, no sé quién será ese Sí, jugador. Rodrigo está sonando ahora también. ¿Te gustaría, por ejemplo, Rodrigo, te ¿Quién? parece? Rodrigo del Real Madrid, Rodrigo, Rodrigo, que nunca lo vimos en el Madrid, no juega por la izquierda, juega por la porque ahí derecha. juega Vini, claro. Pobre, ha sido un, una víctima, se ha tenido que ir acoplando Sí, no le quedó otra. una vez que otra, y Ancelotti se lo sabía bueno, entonces lo ponía por la derecha. Claro. Bueno, contra el Atlético de Madrid hizo esa jugada espectacular, pero después, bueno, se nota que no puede hacer lo mismo en la derecha que en la izquierda, así que bueno, me gusta Rodrigo, me Buen gusta, jugador, ¿no? me Buen gusta, jugador. sí, me gusta mucho. Y bueno, y los nueve, la verdad, bueno, Haver de baja mucho tiempo, Gabriel Jesús de baja mucho tiempo. También habíamos augurado una buena temporada de Gabriel Jesús y no llegó, lamentablemente. Estaba Eh, bien cuando se lesionó, y estaba estaba bien, y estaba bien, y estaba bien. Pero bueno, ahí apareció Miquel Merino, hemos hablado un poquito con él. Yo lo que te quiero preguntar es, en esto de que el Arsenal tiene que fichar un 9, ¿no? Primero, a ver si te gusta alguno en especial, Goiker, Sesco. Bueno, Isaac me parece que es el ideal, pero también es el más difícil. ¿Viene un 9 directamente a jugar el Arsenal, a jugar en el Arsenal, o tiene que competir en el puesto con Haver? Porque Haver también es un jugador que es importante para esta estructura, ¿no? siempre hay que competir, siempre. Me parece que una cosa, vos pagás un precio y vas a buscar un jugador que por ahí te facilite esto de eh, voy a hacer 25 goles en un campeonato, ¿no? Un 9 específico, un 9 de área, que juegue en ese hábitat
en el área y que tenga las virtudes de un rematador, por ejemplo, buen cabezazo, que no desperdicie muchas oportunidades, todo, cómo se integra el juego, que eso también es importante, es contragolpeador, no es contragolpeador, eh, puede asociarse, bueno, una vez que uno hace todo ese balance del jugador, ese jugador que venga, llámese como se llame, por más que sea Mbappé, estoy poniendo un caso hipotético, loco, también tiene que venir a ganarte el puesto. Claro, Que vos te entrenás todos los días, empezás, jugás mal los primeros partidos, en estos tiempos que son esta vorágine del fútbol, jugás mal, le das un tiempo lógico y vos sabés que atrás lo vas a tener a Havertz. Entonces, directa o indirectamente, competís por el puesto. Se sabe, no hay en ningún equipo de fútbol tenés la tolerancia de jugar, no sé, 10, 15, 20 partidos mal y decir, bueno, yo soy el titular, el dueño de la camiseta soy yo y ya está. No, así que se va a hacer una erogación, un gasto por un jugador, fenómeno. Pero el jugador tiene que saber, y eso me parece que ahí Arteta donde tiene que hablar con el claro. jugador, mira, nosotros confiamos en vos, creemos en vos, pero bueno, venís al Arsenal, que hay 23, 25, 20 jugadores que pueden ser titulares, ¿no? Porque el que está atrás no es, no sé, Origi, no, Claro, me parece que es un buen jugador, pero no es el 9 de la reserva del Arsenal, es claro, claro, Havertz o es Gabriel Jesús, cuando se recupere, si es claro. que sigue. Entonces el jugador ya lo sabe, lo tiene en su conciencia eso que viene y se va a esmerar teniéndolo atrás para romperla y para que no dejarle ningún hueco, ninguna duda al entrenador. Bien, bien. Bueno, Diego, te agradezco. Últimas preguntas te hago, así te liberamos. Se estiró un poco todo entre los problemas Sí, técnicos. Tuviste un día larguísimo también, así que tampoco te quiero demorar mucho. Eh, Te quería preguntar, bueno, primero por la contratación de Andrea Berta, que me parece que es un golpe sobre la mesa y también toda una declaración de intenciones, porque podría el Arsenal haber arreglado con la estructura, con lo que se venía trabajando, después del despido de Edu quedó el puesto vacante, pero había gente que se estaba encargando de los mercados, de la dirección deportiva, y llega un director deportivo de muy alto perfil, un tipo que viene de trabajar muchísimo tiempo en el Atlético de Madrid, a la par de el Cholo Simeone, que sabemos que es un entrenador, más allá del estilo, es un entrenador ambicioso, exigente, de gastar mucho dinero en el Atlético de Madrid también. Me parece que los Kroenke traen a un tipo que va a querer inversión y que tiene buenos contactos, te entusiasma, ¿cómo lo ves? ¿Qué te pareció la noticia? si lo veo como un directivo, como un ejecutivo, es una cosa, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de otro cargo. Ahora, no sé si él tiene un pensamiento futbolístico más cerca de Arteta o más cerca de Simeone. No sé si van a trabajar en conjunto. Trabajan en conjunto, están a No la par, se tienen, dice que están a la está par. bien, pero tiene el mismo paladar. ¿Qué paladar tiene? O sea, no sé si es un tipo por eso que ejecuta, que es un gran negociador, un empresario, un tipo que hace su función, pragmático, y Arteta le dice, mira, hay que ir a buscar no sé, ponerle Gyökeres, a Sesco. Sesco. Y él dice, no, mira, me parece que es más adecuado que venga un 9 no sé, si intercambian opiniones, Claro, claro. porque claramente si no, el tipo es un negociador, tiene pinta más de empresario que de conocedor de fútbol no sé si lo va a sugerir Arteta, algunas posibilidades, algunas ofertas que hay, se va a acoplar a mí me gustaría que el director deportivo siempre esté en línea con el pensamiento futbolístico del entrenador, porque mañana se va Arteta y va a tener que elegir un entrenador. No sé si el entrenador que viene va a ser el Claro. Cholo Simeone o va a ser, no sé, y no lo digo O peyorativamente, al sí, contrario, se Fabregas. o va a ser Guardiola, qué sé yo, Claro, sí, o va sí. a ser Mourinho. Entonces, hoy funcionaría como un aliado de Arteta futbolístico o él simplemente va a estar en la negociación, que puede ser muy hábil, muy bueno en ese aspecto, y ya está. No sé, Ok, es una incógnita en ese sí, aspecto. Ahora, veremos. bienvenido sea a alguien responsable que trabaje fusionado con el entrenador y que los dos vayan por el mismo camino. Ahora, el pensamiento futbolístico de él realmente no lo conozco. No sé si es un hombre de fútbol, si proviene del mundo de los negocios, no lo sé.
Ok, bueno, veremos, veremos. Yo creo que un poco, bueno, está en línea con lo que quiere el entrenador, porque, a ver, Zubimendi es un fichaje que se viene persiguiendo hace mucho tiempo. De hecho, se habla de que un poco lo empieza a gestionar Edu antes de irse, lo termina cerrando ahora, se termina cerrando ahora con la llegada de Berta. Ojalá que, a ver, yo creo que el éxito de Berta como director deportivo y del Arsenal como equipo va a depender de la sinergia que tengan ambos y si Berta está más cerca de Arteta que de los Kroenke en cuanto a las decisiones, ¿no? Porque Arteta, en definitiva, es quien maneja el equipo, entonces me parece que es que el que le va a aportar la claridad. Pero Claro, como pero decís ahí vos, es donde digo yo que tiene que estar todo alineado, ¿no? sí, seguro, Ya, seguro. el Arsenal es una marca, sí, o sea, no conozco realmente cómo piensa, me parece que es gente que no tiene mucha historia futbolística y por eso digo, más cerca del mundo de los negocios que son los directivos, ¿no? Que tienen equipos de hockey, equipos de fútbol Sí, sí, americano. sí, sí. Bien. Entonces el fútbol para ellos es una buena plataforma de inversión, negocio, le puede dar cierta visibilidad, popularidad, no lo sé. Pero un equipo de fútbol, más allá de esto, hay que tomar decisiones adecuadas Claro, a una manera de ver el fútbol. claro. Es ahí donde entro un poco no en contradicción, pero En digo, duda, esta ¿no? Sí. gente, ¿eh? En la duda, digo, vamos a ver cómo resulta, Claro, pero esta gente, digo, está alineada con el pensamiento de Arteta, porque cuando uno se aparta de los caminos y empieza a buscar, bueno, tenemos Arteta, pero es bueno tener un hombre como o un director deportivo que mire el fútbol de otra manera, y ahí ya empiezan a haber algunos desacuerdos claro, que, y no hablo de fundamentalismo, digo, para que estén todos alineados con el entrenador, que el entrenador es el que en definitiva va a hacer jugar al equipo. sin ¿Sí? duda. Y va a querer jugadores que se adecúen a su manera de sentir el fútbol, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, y esta temporada ha sido una temporada durísima, ¿no? No hemos hablado de arbitrajes, pero también podríamos hacerlo. Lesiones, muchos contratiempos, el equipo compitió. Yo creo que es una temporada de mucho aprendizaje para lo que viene. Creo que ya sabemos todo lo que se necesita y qué necesita el equipo también para dar ese salto de calidad. Pero en el mientras tanto, el Liverpool gana la Premier, el Newcastle gana la Copa de la Liga, el Tottenham gana la Europa League, el City ganó la Community Shield, el Chelsea prácticamente que va a ganar la Conference y el Arsenal se queda sin trofeos. Diego, ¿cómo se maneja esto? Porque también hay una ansiedad de 20 años que no ganaste la Premier, de la Champions no la ganaste nunca en la historia, y pasan los años y el éxito, el fracaso, ¿cómo pensás que estamos afrontando este momento donde el resto levanta trofeo, nosotros transitamos un proceso muy particular y medio que encaramos la próxima temporada con la obligación de tener que ganar un trofeo grande? Yo creo que ese es el punto para mí. Para mí hay un punto ahí, un nivel que hay que desbloquear. Obviamente con todas las consideraciones que fuimos dando de los jugadores, los equipos, el salto de calidad, pero bueno, evidentemente se forma alrededor de un equipo un entorno bastante intoxicado, ¿no? De mucha desconfianza, de mucha ansiedad, de una búsqueda que no se termina de concretar, y eso puede arraigarse en los jugadores, los puede poner en el mismo estado que está el tipo que está tomando un café y que va a ver al Arsenal todos los días, el hincha ese acérrimo. Y un jugador no necesita paz, necesita tranquilidad, necesita ese estado de relajación. Eh, y que sí poder directamente desarrollar una idea futbolística que no, o sea, que todo esto no interfiera en la idea futbolística del equipo, porque nada se soluciona con las urgencias, con los apremios, nada. Yo creo que eso va a aparecer, va a surgir. Y ahora concientizar a los jugadores bueno, que cuando uno está en ese estado de nervio, de desesperación, de angustia, de querer cumplir y de querer ganar títulos, sea como sea, a veces es peor, pero claro, lo decimos nosotros, lo digo, lo puedo decir yo desde la frialdad de acá, pero dentro de la cancha, por ahí, eso se vive, se siente, ¿no? Un jugador siente, no solo juega, o sea, juega sintiendo. Y ese sentimiento
que hay afuera, que se debe vivir también en los directivos, que se debe vivir en el mismo entrenador y que se debe vivir en todos, no afecte la salud futbolística del equipo, para que en los momentos delicados de los partidos la cabeza funcione correctamente, ¿no? Bueno, ahí es donde está el desafío, ahí me parece que eso es primordial, atacarlo, y que los jugadores entren a la cancha pensando que tienen que jugar bien al fútbol sin otro propósito que jugar bien el próximo partido. Y que ahí, en esa sumatoria de buenos partidos, va a aparecer, es la única forma, no hay. Ay, mirá los equipos cuando se empiezan a obsesionar con la Copa Libertadores, empiezan a hacer cualquier cosa, echan técnicos. ¿Le sirvió de algo, vos decís? No le sirvió de nada. ¿Está la obligación afuera? Está. Ahora, internamente, formar como ¿no? un grupo muy compacto, muy sólido, para que todo eso no penetre en el equipo y que en definitiva no te desvíe del camino de ganar el próximo partido. Me parece que esa es la mejor eh, aspirina o el mejor antídoto para poder sobrellevar la ansiedad que genera ganar la Premier League o ganar cualquier título que uno se proponga. Bueno, en ese sentido creo que hemos visto, ¿no? Que en el cierre de temporada, el último partido en el Emirates, ¿no? Los jugadores con sus familias, Arteta muy cerca, el discurso de Arteta, me parece que existe esa unidad de la que vos hablás. Va a ser importante esta pausa, ¿no? Este cierre de temporada, que los jugadores descansen. El Arsenal no juega el Mundial de Clubes, va a tener un margen, ¿no? Sus jugadores para resetearse. Arteta habló de resetearse, volver a cero y volver el día uno motivados en Ah, busca de los objetivos que se han perseguido esta temporada y hemos estado muy cerca, pero bueno, yo digo que no alcanzó. para que el jugador no se acelere y no se vaya cargando de estrés, como el partido. Nadie hace una planificación, ni siquiera física, mirá vos, porque la física tiene que ver con lo que va a suceder el próximo partido. Porque un jugador estresado, un jugador nervioso no rinde en ningún aspecto del juego, ni siquiera físico. O sea, esto de hacer las pretemporadas como si fuese guarda un contenido para volcarlo de a poco durante toda la temporada, no. Un jugador, un equipo se tiene que preparar para el próximo partido. Son jugadores que se vienen entrenando. Hay una creencia de que hay que hacer una pretemporada porque hay que guardar en el motor del cuerpo todo lo que vas a hacer durante el año. Es mentira. Eso está comprobado que no es así. Los jugadores se preparan para el próximo partido. Gracias a eso nosotros nos hacían correr 25 kilómetros porque decían que vos ibas acumulando kilómetros porque tenías que llegar bien al final de la temporada. Mentira. Y Mentira. a los tres partidos, el Hundido. estrés, la competencia, la derrota, el mal juego del equipo, hacía que no te puedas mover con toda la pretemporada que habías hecho en la tercera fecha de lo que el equipo no corría, porque correr es un estado de ánimo también. Y los jugadores se vienen entrenando de los 8 años y nos vienen socavando nuestra racionalidad diciendo que la pretemporada tiene que servir para acumular energía para la fecha número 27. Y es mentira todo eso. Es mentira. Quien ha jugado al fútbol lo sabe. Entonces los preparadores físicos y los entrenadores tienen que saber que se prepara a un jugador o a un equipo para el próximo partido. Perfecto. Para el próximo, después, por supuesto, que hay acondicionamientos, Claro. hay lesiones, o sea, hay prevenciones de lesiones, pero el jugador se prepara para el próximo partido y el próximo partido se prepara para el próximo partido, ¿no? Bien. Entonces, por eso se entrena hoy en las canchas de fútbol y no en las playas, no en las montañas, no con mochila, no con paracaídas como hacíamos antes. No Claro. son tontos, se prepara a un jugador de fútbol para el próximo partido. Bueno, la meta de los jugadores del Arsenal en la pretemporada es jugar bien la primera fecha, muy bien la primera fecha y prepararse lo mejor posible para ganar ese primer partido. El primer partido, y así lo descomprimís al jugador. Vos sabés que la mira está en el próximo partido. No estás mirando el horizonte, fecha 27, a ver si llega. No, no, porque eso te genera un estrés. Entonces lo que hay que hacer es sacarle ropa al jugador y que juegue fácil, ligero. ¿No? Yo si fuese entrenador,
tendría o sea, trataría, no voy a ser tan arrogante de decir que lo lograría, Mm, trataría de sacarle peso a mis jugadores pensando en que tengo que ganar la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes. No, no, eso va a llegar, claro, va a llegar, va a llegar de a poco, de a poco. Así claro. que bueno, Creo esa que me parece que es la tarea esencial de Arteta. sí, creo que eso lo lleva bien. Arteta siempre habla, ¿no? Del próximo partido y que victorias traen más victorias. Es un poco esa frase que él tiene y que él pregona. Bueno, evidentemente ese es un poco la dinámica y ojalá que pueda ser de esa manera. Y chiquito, pero el público, ¿cómo educas a un público que cree que un trofeo valida un equipo más que el rendimiento, más que la conexión con el fanático, más que la representación del escudo del club? Porque un poco se construyó ese mensaje también, ¿no? A ver, el Tottenham ganó una final sin patear al arco, es campeón de la Europa League, perfecto, pero una Europa League que no bajaron equipo de Champions y eso me parece que, a ver, lo hace mejor equipo que el Arsenal. Y es muy discutible, ¿no? En algún punto. Yo creo que es un desgaste que estar convenciendo siempre. Eh, no sé si alcanza la palabra para un público que es pasional. Me parece que los públicos son pasionales y la gente se va a manifestar así. No hay que hacerlos responsables. Creo que la gente opina libremente y con todo el derecho a opinar, pero, y acá sí me permito decir que son pocos los que, corriendo del lado de la pasión, que todos la tenemos, entienden, comprenden, eh, pueden imaginar lo que sucede en un equipo de fútbol. Este, no hay nada más débil que el mensaje de alguien que perdió, ¿no? O que no ganó. Entonces, parece que las palabras en ese sentido son insuficientes. Yo creo que a veces de tantas opiniones y de tan livianas que son las opiniones se pierde de vista la complejidad y uno a veces comete el error o de tomar excepciones o no darle cierto valor al azar, a la casualidad. A veces uno gana porque gana y uno se empieza a enmarañar con respuestas o buscando explicaciones, alejándose de lo básico o de lo que pasa en un partido de fútbol que a veces no tiene manera de explicar, no hay una explicación. ¿Cómo le explicas a alguien que vos ganaste un partido o una competencia, como pasó con el Tottenham, que saliste 17 o 16 en un campeonato de Premier League y que ganaste sin patear al arco con un 28% de posesión y que no hiciste mucho más que... No le estoy quitando méritos, digo, el No, fútbol no. va por esos caminos a veces. ¿Qué Sí, sé sí. yo? Un éxito, por eso digo, es muy peligroso apostar a un éxito o buscarlo de cualquier manera, porque a veces se da y a veces no se da, qué sé yo, no sé lo que puede pasar en un partido de fútbol. Hay un componente azaroso, misterioso, que nadie puede manejar, los entrenadores que pretenden controlar el fútbol desde una plataforma digital. Sí. Se puede, es imposible. Entonces, si bueno, voy a jugar este partido, que me ataquen, que me ataquen, que me ataquen, y yo voy a tratar de acertar en una jugada. Y por ahí perdiste 4-0 ese día. Claro. Entonces, Sí. educar al público es, eh, digamos, hablarle claro y tratar de hacer lo posible para ganar la próxima competición jugando como lo hace el Arsenal, como lo hace cualquier equipo, en definitiva, porque los estilos yo tengo mis preferencias, pero bueno, Sí, cada entrenador fiel a la tiene... esencia de cada equipo, ¿no? De cada club, porque Claro, y cada no entrenador estás tiene un representando librito, y yo no soy sí, quien para estar cuestionando el librito de nadie, pero bueno, yo creo que el fútbol no es jugar bien, no es lindo o feo, no, yo creo que se juega bien al fútbol de una determinada manera, yo creo. Pero bueno, hay otro entrenador que dirá de otra manera, sí, pero hay conceptos básicos que uno no puede negar en un equipo de fútbol. Después está la eficacia que se puede encontrar en un gol en contra o se puede encontrar a través de 25 pases que da un equipo, o de 2 pases. Eso depende del partido, depende de la circunstancia. Entonces, hay que decirle al público que esté tranquilo, que confíe en el proceso y si no confía, bueno, no confiará, ¿no? Pero el público es muy pasional y está bien que sea así, que sea pasional y que pida y que vaya a la cancha buscando emociones
y que se enoje cuando pierde y que se ponga contento cuando gana, qué sé yo, no lo sé. Yo- Desde adentro se vive de otra manera y uno busca, ¿no? Los procesos, el conocimiento para aportarle a los jugadores, un estilo de juego que va desarrollando y buscar los mejores jugadores para ejecutar lo que pretende el entrenador. Después, por ahí perdés en una jugada, se Sí, te sí, viene abajo hay, todo, qué sé yo, hay un factor tan aleatorio. fina la línea entre ganar y perder que uno no sabe dónde está además esa línea, ¿no? Claro, los márgenes finos, ¿no? Como dice Arteta. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Un lujo, te esperamos más seguido, la gente muy contenta. ¿Te vas a la final de la Champions y después al Mundial de Clubes? Sí, 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 me voy el miércoles a Múnich y después vuelvo, estoy 10 días acá y me voy para la costa oeste, como con principio con River, con Porque Mariano, está Pollo va a estar. dividido, ¿no? ¿Eh? Está como River de un lado y Boca del Claro, otro, ¿no? lamentablemente digo, ninguna de las dos parejas puede estar en los En los partidos dos, en la cancha porque hay una diferencia de horarios y ojalá pudiéramos tener claro. la misma facilidad que teníamos en Qatar, que estábamos a 10 minutos de todos los estadios, acá Claro, no es así. era un lujo eso. Claro, un lujo, eso no se va a dar nunca más, y el Mundial tampoco. Claro. Así que yo voy a estar en la costa oeste con Mariano y Gustavo y el Pollo van a estar en la costa este con Boca. Y después, bueno, sí me quedo hasta el final, ¿no? Hasta el final del Mundial de Clubes. Veremos quién se clasifica después, ¿no? Bueno, éxitos en Múnich, éxitos en Estados Unidos, a disfrutar de las coberturas, que salga todo bárbaro. Y te esperamos acá a la vuelta, ojalá Dale. con un Arsenal ya reforzado y con los ánimos ahí en alza para la temporada que viene. Gracias, Diego, un lujo Vamos, como siempre. vamos. Chau chicos, saludos a todos. Un abrazo Abrazo, grande. Diego. Cuídense. Chau, Chau. chau.